Buenos días y bendiciones, y estamos nuevamente aquí para compartir el repaso del día de hoy de nuestro estudio verso a verso que estamos haciendo todas las madrugadas en la plataforma de Beloved del libro de Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión Hechos capítulo 21, versos del 16 al 26, con un tema muy importante que es el liderazgo, porque en este pasaje vemos que no hay milagros ni grandes discursos, pero vemos algo muy importante: un hombre de Dios que, aún siendo un apóstol reconocido, sabe caminar bajo autoridad, sabe rendir cuentas y sabe perseverar en la unidad de la iglesia. Y si hay que ponerle un título a este estudio verso a verso de hoy, podríamos poner que la grandeza del liderazgo se demuestra en la humildad para someterse. Y vemos que Pablo, que había recorrido miles de kilómetros en sus viajes misioneros predicando el evangelio, Dios lo había usado en eso para levantar iglesias, para hacer milagros, para alcanzar a los gentiles. Sin embargo, cuando él llega a Jerusalén, no actúa de manera independiente ni dice: yo sé lo que Dios me habló. Lo primero que hace es reunirse con los líderes de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué humilde, qué respetuoso! Y ese detalle revela mucho de su corazón, porque un líder verdadero honra la cobertura espiritual que el Señor ha puesto sobre él. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esto está en el verso 18. Jacobo, ¿quién era? Jacobo era uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Pablo no llega imponiendo su autoridad apostólica. Pablo llega reconociendo la autoridad que Dios había establecido en ese lugar. Eso demuestra su madurez espiritual, porque la madurez espiritual nunca produce independencia, produce honra. Hermoso. Muchas personas quieren la autoridad, pero rechazan la cobertura. Quieren dirigir, pero no quieren ser guiadas, enseñadas, corregidas. Quieren enseñar, pero no quieren rendir cuentas. Y el reino de Dios funciona bajo autoridad, porque Dios es un Dios de orden. Jesús mismo vivió sometido al Padre. Y en su palabra usted va a encontrar, ¿verdad?, que en Juan, capítulo 5, verso 30 dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, vivió bajo autoridad, ¿cuánto más nosotros no debemos hacerlo? ¿Verdad? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, porque la palabra está para que nosotros también podamos escudriñarnos y decir: ¿estoy yo honrando a las personas que Dios puso sobre mi vida? ¿Estoy yo aceptando la corrección? ¿Estoy yo consultando antes de tomar decisiones importantes? ¿Soy una mujer, soy un hombre enseñable? La autoridad espiritual no limita nuestro llamado, lo protege. La autoridad espiritual protege el llamado que Dios nos ha dado. Pablo rindió cuentas, y rindió cuentas con transparencia. Les contó una por una las cosas que Dios había hecho. Ojo, que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Así leímos hoy en su palabra. ¡Wow! Con detalle. Y me llama muchísimo esa expresión, la atención, una por una. No hizo un resumen. No hizo algo superficial. Bueno, les cuento más o menos cómo fue. Él rindió cuentas, una por una.
explicó. Yo me imagino que hasta justificó, compartió, fue transparente. No había nada que no pudiera decir. Y algo aún más hermoso, no habló de lo que él había hecho. No dijo yo hice esto, yo logré lo otro. Dijo lo que Dios había hecho. ¡Ah! ¡Qué preciosa lección! Habló de lo que Dios hizo, porque todo es por Dios, para su gloria, viene de Él y es para Él. Los líderes maduros nunca están buscando el protagonismo, siempre le están dando la gloria al Señor. Siempre están reconociendo a Dios en cada paso. El orgulloso o el orgullo habla de lo que uno hace, de lo que uno hizo, pero la humildad habla de lo que Dios hizo. La humildad habla de lo que Dios hizo. Tenemos que pensarnos nosotros como padres, como líderes, como trabajadores, como empresarios, como servidores, como emprendedores. ¿Somos personas transparentes? ¿Informamos? ¿Somos responsables? ¿Podemos hablar con total transparencia? ¿Reconocemos que todo fruto proviene de Dios? ¿Reconocemos que todas las cosas y todo fruto proviene de Dios? ¡Wow! A veces pasamos por alto y es muy importante rendir cuentas con exactitud, detalladamente. Un líder humilde siempre escucha antes de responder. Después del informe, Jacobo le explica una preocupación. Muchos creyentes judíos estaban escuchando rumores sobre Pablo. Ellos pensaban que él enseñaba cosas que realmente no estaba enseñando, ¿verdad? Es importante escuchar. Jacobo propone una solución práctica y aquí viene una de las mayores lecciones de este capítulo que les puedo compartir. Pablo podía haber respondido desde el orgullo, desde el protagonismo, decir eso no es justo, ya no tengo que demostrar nada, ya no tengo que decir más nada. Pablo podía decir ellos estaban equivocados, podía decir cualquiera de esas cosas. ¿Cuántas veces no hemos nosotros reaccionado de esa manera, a la defensiva? Pero Pablo escuchó, Pablo discernió, Pablo aceptó. Qué hermoso. La humildad sabe escuchar. En Proverbios 15, 31, 32, la palabra de Dios nos dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Qué hermosa es la palabra del Señor, cómo nos complementa. Y hemos visto en este estudio la unidad que vale más que tener siempre la razón. La unidad vale más que siempre estar en la razón de las cosas. Jacobo le pide participar en un rito de purificación junto a otros hombres, no porque Pablo necesitara hacerlo para salvarse, sino porque él sabía perfectamente que la salvación era por gracia. Él sabía perfectamente. Lo hace para evitar tropiezo. Lo hace por amor. Lo hace para proteger la unidad de la iglesia. Pablo entendía un principio muy importante que luego escribiría, que luego diría, me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a alguno. Esto lo dijo en Corintios, 1 Corintios 9:22. Qué importante aprender esto.
Y una enseñanza muy importante es que no se te caiga el celular cuando estás grabando. Ok, una enseñanza muy importante es que no todo lo que tenemos derecho a hacer conviene hacerlo. A veces renunciamos a un derecho para ganar un corazón. Qué hermoso eso, porque Dios sabe todo. Y eso también es amor. Renunciar a un derecho para ganar un corazón también es amor. Y este es un capítulo importante para entender el liderazgo en Cristo. Servir con unidad fortalece el cuerpo de Cristo. Servir con humildad. Y el liderazgo que aquí vemos nunca busca demostrar superioridad, un título. No, busca servir. Jesús dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Eso está en Mateo, el capítulo 20, verso 26. Pablo pudo haber usado su autoridad. Pablo prefirió usar la humildad, esa humildad que modeló el Señor Jesús. Los líderes más fuertes no son los que más mandan, más regañan, más alzan la voz, más obligan. Son los que más sirven. Esos son los líderes más fuertes, los que más sirven. La autoridad espiritual no se impone. La autoridad en general no se impone, se gana con el carácter. Y era algo que Pablo había ganado. La madurez espiritual sabe distinguir entre convicción y preferencia. Pablo jamás negoció el evangelio, no lo hizo. Nunca comprometió la verdad, defendió la verdad, nunca la comprometió con nada, pero sí fue flexible en asuntos secundarios, desde el amor. Hay veces que todo lo convertimos en preferencias personales, ¿verdad? Y toda preferencia personal es lo que queremos enseñar. Pero no, Pablo no. Él sabía diferenciar lo que era esencial y lo que era cultural. Y lo vemos en sus viajes, que durante sus viajes habló con muchas personas. Él sabía distinguir lo que era una oportunidad para edificar la unidad. Esto hay que tenerlo presente. Tenemos que distinguir dónde hay un momento para edificar la unidad de la iglesia. Y necesitamos esa sabiduría para hoy hacer la diferencia, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo divisores, porque por lo mínimo estamos ocasionando un gran problema, una gran desunión. Hemos hablado de honra, de cobertura, de rendición, de transparencia, de humildad, de unidad, de servicio, de obediencia. Todas estas palabras que tienen que estar en nuestro vocabulario, en nuestra mente y en nuestro corazón. De enseñabilidad, de testimonio, de madurez, de prudencia, de carácter. Y muy importante, de amor por la iglesia de Cristo. De amor porque es de Él. Su sangre la derramó por esta iglesia, por todos nosotros. Qué hermoso. Un versículo que debemos recordar es Hechos 21:19. Le contó una por una cosas que Dios había hecho, las cosas que Dios había hecho. Le contó detalladamente, vimos que dice en algunas versiones. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En Filipenses 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad hacerlo. En Efesios 4, verso 2, 3,
con toda humildad y mansedumbre, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. En Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. En Mateo 20:26-28, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Tomen estos versículos porque está respaldando, afirmando, comprobando, justificando, recordándonos, porque la palabra de Dios se conecta. Y este pasaje nos invita mucho a examinarnos, nos invita mucho porque somos personas que tienen que estar caminando bajo cobertura. Decía pastora Noemí, el que anda sin cobertura no está bien, es peligrosa la independencia. Hay que caminar bajo cobertura. ¿O estás prefiriendo andar por tu cuenta? Yo estudio solo, me juzgo sola, me enseño sola, me contradigo sola. ¿Sabimos rendir cuentas? ¿Recibimos el consejo? ¿O nos sentimos atacados cada vez que alguien nos da un consejo que no está totalmente acorde con lo que nosotros estamos sintiendo? ¿Estás tú allí en tu casa, en tu trabajo, donde tú te desenvuelves, renunciando a algún derecho para preservar la unidad? Como líder, ¿estás reflejando servicio o quieres solo el reconocimiento? Estamos en una cultura que hoy exalta la independencia, incluso en el crecimiento de nuestros hijos, pero la palabra de Dios nos recuerda que el reino de Dios edifica en comunidad. Líderes con un corazón enseñable, humilde, dispuestos a honrar, dispuestos a escuchar. Es hermoso poder profundizar en este estudio del día de hoy. Y como les digo, sé que muchas que ya estuvieron en el estudio de hoy tienen apuntes impresionantes y por eso están todas invitadas a compartirlo, para alimentarnos también de lo que Dios ha hablado a cada una de nosotras a través de esta palabra, para compartir con otros con humildad, con amor, con respeto. Así que si no has entrado a este estudio, te invitamos a que puedas venir. Estamos de lunes a viernes desde las 4 de la mañana en la plataforma de Beloved. Encuentras en la descripción de este video los datos para que puedas unirte y puedas empezar en este camino tan hermoso de crecimiento, de amor, de acompañamiento, como unidad en esta que es una iglesia virtual hermosa. Así que le damos gracias a Dios por nuestras pastoras, le damos gracias a Dios por el estudio del día de hoy, le damos gracias a Dios por aquellos líderes fuertes, por aquellos líderes que han comprendido que el líder fuerte no es aquel que más manda, es aquel que sirve con amor. Y le damos gracias al Señor por esta maravillosa madrugada y mañana. Y le damos gracias por recordarnos que podemos seguir, que podemos permanecer, que podemos seguir creciendo y aprendiendo, que Él nos ama, nos acompaña y nos habla cada día. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Que tengan un bendecido día. Amén y amén.